Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de cálculo. En esta ocasión vamos a revisar el teorema del sándwich. ¿De qué se trata el teorema del sándwich y por qué se llama teorema del sándwich? Muy sencillo, esta cuestión te va a servir para simplificar algunos límites que son medio difíciles de calcular. Te va a permitir calcular los límites sin la necesidad de tener que lidiar con la expresión algebraica de esa función tan rara. ¿Y de qué se trata? Bueno, ¿por qué se llama teorema del sándwich? Bueno, imagínate un pancito, tu quesito y la otra tapita. La tapita de arriba va a ser la función que acota por arriba y la tapita de abajo es la función que acota por abajo. Y el quesito es la función a la cual tú le quieres calcular el límite. Entonces, yo le quiero calcular el límite cuando la función pasa por este punto. Y una está por arriba y la otra está por abajo. Entonces, casi lo destruyo. Bueno, está así. Entonces, si el límite de la función que pasa por arriba es el límite de la función que pasa por abajo, entonces por necesidad el límite de la función que queda en el medio es el mismo. Y eso es el teorema del sándwich, el del teorema del sándwich del pan con queso, del pan con jamón, como le quieran llamar. Eso, y esta cosa se puede demostrar. Lo que vamos a ver en esta clase es primero la descripción geométrica. Vamos a... Ay, casi destruyo mi lápiz. Ya lo arreglé. Ya. Vamos a ver cómo se ve geométricamente esta cosa. Y ahí es cuando van a entender el teorema. Luego vamos a ver la demostración. Y ahí lo van a dejar de entender. No, ahí lo van a entender mejor. Y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios con el teorema del sándwich para ver cómo se aplica esta cosa. Y eso, en la descripción de este video van a encontrar como siempre el enlace a mi página web donde está esto escrito en un artículo donde lo pueden revisar. Todo lo que no entiendan en el video lo van a encontrar en texto, así que ahí lo pueden comparar. Y si el video les gusta y les ayuda a entender todas estas cuestiones, le pueden dejar un like, le pegan una compartida y todas esas cosas youtuberescas. Y si no entienden nada, bueno, ahí después me comentan. Eso, vámonos a la pizarra mientras me como mi pan. Bien, como les comentaba, hay una cosa que llamamos teorema del sándwich, cuya utilidad radica en la facilidad que proporciona para el cálculo de algunos límites. La gracia del teorema del sándwich es que permite transferir la dificultad de calcular el límite de una función, pongamos aquí una función rara, transfiere la dificultad de calcular el límite de esta función que es difícil, porque ahora aquí es difícil, a otras funciones que son más fáciles. Una que acota por arriba y otra que acota por abajo. Y como las dos coinciden en ese punto, en el límite, uno dice, ah, bueno, está justo en el medio, ¿no es cierto? Esto que acabo de mostrar acá es la representación gráfica del teorema del sándwich. Vamos a plantearlo con un poco más de elegancia. Idea gráfica del teorema del sándwich. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular un límite de este estilo, cuando el x tiende a x0, f de x. Pero este es raro, pongamos aquí, este es raro o difícil. Lo que nosotros hacemos normalmente es utilizar las reglas que ya sabemos del álgebra para simplificar. Lo simplificamos y lo evaluamos. Eso es lo que nosotros hacemos normalmente. Pero no siempre es posible, o sea, no siempre es factible hacer esa cuestión. Entonces lo que hacemos es tomar un enfoque distinto y decimos lo siguiente. Supongamos que tenemos un intervalo. A este intervalo llamémoslo i, un intervalo i, cerrado. Y este intervalo es tal que el x0 está contenido en i, en ese intervalo. Y además existen dos funciones, m de x y m de x, el m pequeño y el m grande, que satisfacen la relación para todo x contenido en i, f de x es menor o igual que f de x y f es menor o igual que el m de x. Entonces, esto que tenemos acá es el siguiente escenario. Voy a dibujar un gráfico. Por aquí está f, por arriba está la m y por abajo está el m. Tenemos algo así. Ahora, si además el límite cuando el x tiende a x0 de m de x es igual al límite cuando el x tiende a x0 del m pequeño y estos dos es igual a l,
¿Qué va a pasar? El escenario ahora cambia un poco. Esto ya no tiene esa forma, sino que decimos, hay un intervalo de radio, bueno, hay un intervalo I acá, dentro está el X0, y el límite del M en ese punto es L. A ver, aquí lo dibujé rojo, pero mejor lo dibujo azul, para que calce con la letra de acá. Ahí, ¿no es cierto? Y el límite de abajo también es L. Entonces estamos tratando con algo así. Estas funciones roja y azul satisfacen estas dos condiciones. Voy a mover esto para abajo y esto para allá arriba. Entonces vamos a dejar así. Ahí está. Entonces, si para todo x contenido en y el m de x es menor o igual que el f de x y eso es menor o igual que el m de x grande, vamos a tener una figura como esta. Y si además el límite cuando el x tiende a x0 del m, el que está por arriba, es igual al límite de cuando el x tiende a x0 del m pequeño, y ambos son iguales a L, como se indica acá, entonces lo que va a pasar, esto implica que el límite cuando el x tiende a x0 del f de x es igual a L. Y esto es lo que nos permite calcular el teorema del sándwich. Esta función f, entre estas dos cosas, puede ser tan rara como uno quiera. Pero si satisface estas condiciones, calculando los límites de m y L, entre m y m pequeño, si eso nos da un valor, entonces el límite de la función f, sin importar lo rara que sea, va a ser ese valor, siempre y cuando satisfaga estas condiciones. Esto es el teorema del sándwich. Entonces, cuando lo ves, es inmediato, ¿no es cierto? Automáticamente se entiende. Pero ahora vamos a ver la demostración. Demostración del teorema del sándwich. Bien, ya entendemos la idea del teorema del sándwich. Ahora, ¿cómo llevamos eso a un razonamiento matemático? Eso es un poco más difícil. Como bien sabemos, un razonamiento matemático es una secuencia de razonamientos. Así que vamos a hacer esa secuencia. Primero siempre hay que colocar las premisas. Entonces tenemos que un x0 está contenido en un intervalo. Aquí es un intervalo. Esta va a ser una premisa. Paso 2. Vamos a decir límite cuando el x tiende a x0 de m de x, esto es igual a L. También es una premisa. Ahora, ¿qué significa esta cosa? Esta cosa significa que para todo epsilon positivo existe un delta. Vamos a poner el delta 1 positivo para los que se cumpla la siguiente condición: 0 menor que x menos x0, esto es menor que delta 1, y esto implica que aquí va m, el m pequeño menos L menor que epsilon. Vamos a poner más cerca, ahí. Entonces esto que está acá abajo es lo mismo que esto que está acá, ¿cierto? Son sinónimos. Ya, paso 3. Tenemos que el límite cuando el x tiende a x0 del m grande es igual a L. Esto también es una premisa. Esa cosa es lo mismo que decir, bueno, todo esto lo voy a copiar. Solo que voy a hacer algunos cambios. Voy a cambiar esto y aquí. La 2, delta 2 y aquí va el m grande. Entonces ahí agregué una parte. He agregado esto de acá. Me falta agregar este último. Esto es lo que me falta agregar para completar todas las premisas. ¿Lo agregamos? No. 4. Para todo x en el conjunto y se cumple lo siguiente: m de x menor o igual que f de x menor o igual que el m grande. Y esta es la otra premisa. Entonces, a partir de estas 4 premisas, nosotros tenemos que llegar a este resultado a través de una secuencia de pasos ordenados. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir el paso 5. Voy a razonar a partir del paso 4. Voy a decir que para todo x en y se cumple lo siguiente: m de x menos L, esta cosa es menor o igual que f de x menos L, y esto es menor o igual que m de x menos L, de 4. ¿Qué fue lo que hice acá? Le resté L a esta desigualdad, así que quedó esto aquí. Ese paso es sencillo. Ahora lo que voy a hacer es trabajar a partir de estas cosas. Me voy a concentrar un momento en eso. Quiero saber qué significan esas cuestiones. Entonces voy a poner aquí paso 6. Valor absoluto de m de x menos L. Esta cuestión es menor que epsilon. Esta cosa tiene una implicancia. Esto implica que menos epsilon es menor que m de x menos L menor que epsilon. Ahora, esta es una propiedad algebraica, así que no la sacamos de ningún lado. No viene de las premisas, sino que esta es una propiedad del álgebra. Vamos aquí, propiedad del álgebra. Vamos a hacer paso 7. M de x menos L menor que epsilon. Esto implica algo muy parecido a lo que tengo acá. Voy a colocarle paréntesis a esta cuestión. Ahí sí. Epsilon menor m de x menos L, y esto es menor que epsilon.
Lo mismo, es una propiedad algebraica. Ya, ahora voy a pensar en estas dos expresiones al mismo tiempo. ¿Qué significan estas cosas? Lo voy a marcar con amarillo. ¿Qué significa toda esta cuestión? Porque para razonar a partir de esto uno tiene que entender lo que significa. Entonces voy a hacer un mono por acá. Lo que está diciendo esta cosa es que el límite de la función m pequeña existe y es L. Entonces, si esto de aquí es el m pequeño de x, y acá está el x0, acá irá a dar un límite L. Pero ¿cómo interpretamos el límite? Es sencillo, dice, para todo epsilon, o sea, para todo epsilon se refiere a un intervalo acá. Existe un delta, otro intervalo acá. Tal que si el x, vamos a poner un x acá, está contenido en ese intervalo, entonces el f de x va a estar contenido en este intervalo de radio epsilon. Eso significa el límite, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver lo mismo para el m grande. El m grande será, lo voy a dibujar en rojo. Una cosa así, como es mayor que el m pequeño, lo dibujé por arriba. Lo mismo, para todo epsilon, o sea, el que yo quiera, puedo poner un epsilon acá, va a existir un delta, intervalo delta. Aquí está delta 1, este es el delta 2. Tal que si el x está contenido en esta cuestión, también va a estar contenido en el intervalo de radio epsilon. Ahora, ¿cuál es el truco acá? Fíjese que aquí existe un delta, o sea, aquí no tiene por qué ser el mismo por necesidad. Sin embargo, como ambos intervalos rodean a x0, y le pongo lupa acá, está medio chueco, lo que voy a observar es que aquí está el x0, probablemente haya un delta 1 por aquí y un delta 2 un poco más grande. O al revés, el delta 2 más pequeño. Bueno, como el límite existe, si el x está contenido dentro del intervalo, entonces se va a cumplir esta implicancia, porque eso ya lo tenemos asegurado por la existencia del límite, por premisa. Lo tenemos asegurado acá. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que esté contenido tanto aquí como acá? Fácil, tomamos el delta más pequeño. Nosotros ya sabemos que si está contenido dentro del delta más pequeño, por necesidad está contenido dentro del delta más grande. Así que siempre va a existir un... Bueno, para ese delta, la función evaluada en el límite va a ir a dar dentro del intervalo de radio epsilon acá. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos escribir lo siguiente. En el paso 8, podemos decir, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, para que se cumpla la siguiente condición. Si 0 es menor que x menos x0, y esta cosa es menor que el mínimo. ¿El mínimo entre quién? Entre delta 1 y delta 2. Y esta cosa la vamos a llamar simplemente delta. O sea, el delta que estoy llamando acá. Si ocurre eso, entonces se van a cumplir estas dos cosas al mismo tiempo. Eso implica, voy a poner un corchete aquí, que para el absoluto de m menos l es menor que epsilon, y para el absoluto del m grande menos l también es menor que epsilon. Ahora aquí llama la atención una cosa, si te fijas, para el existe un delta yo tomé delta 1 y delta 2, en cambio para el epsilon no tomé índices distintos, tomé el mismo. ¿Por qué para el epsilon no me vi la necesidad de agregarle subíndices y hasta establecer una diferencia? Hacer 1, 1 y 2, 2. La respuesta es sencilla, como es para todos, da lo mismo quien sea, así que siempre va a funcionar. Eso es todo. En cambio el existe no tiene por qué existir el mismo para ambos. En principio. Ya, entonces, llegamos a esta cosa. Vamos a la expresión 8. Esta expresión 8, ¿de dónde viene? Nosotros sabemos que viene de las ecuaciones, de las expresiones 2 y 3, ¿cierto? De las que aquí marqué en amarillo. Eso es importante que uno lo coloque, para no perderse la demostración cuando la vuelva a leer. Ya, ahora lo que vamos a hacer, ahora hay que ponerle mucha atención, porque esta parte es más difícil. Para poder hacer bien el razonamiento, voy a correr estas dos líneas un poco para la derecha, para que sea fácil de seguir sin mover tanto la pizarra. Hay que fijarse en esto de acá, lo voy a marcar en azul. Si se cumple esto, entonces se cumple esto de acá. Pero esto de aquí, este de acá, lo tenemos acá. Y este de acá, lo tenemos acá. De hecho, con desigualdad y todo. Entonces, esto de acá implica eso. Y este de acá implica esto de acá. Tenemos eso y eso. Ahora vamos a observar lo siguiente por acá. Lo voy a marcar con amarillo. Esto de aquí. Fíjese que acá tengo el m pequeño menos l. M pequeño menos l. Entonces tengo que el menos epsilon es menor que esto. Y por el otro lado, el m grande menos l lo tengo acá. Y tengo que el epsilon es más grande que eso. Pero estos dos están encerrando a este desgraciado de acá. ¿Qué quiere decir eso? Y a partir de estos dos, en realidad a partir de 6, 7,
8 y lo que ocurre aquí en 5, puedo escribir lo siguiente. Paso 9. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo para lo que se cumple la siguiente condición. 0 menor que x menos x0 menor que delta, ese delta que es el mínimo. Y esto va a implicar que menos epsilon es menor que el f de x, que es de ahí. F de x menos L. Y esto va a ser menor que epsilon. Esto va a ocurrir por lo que dice 5, 6, 7 y 8. Pero no solamente eso, sino también el paso 1. Porque el paso 1 dice que el x0 está contenido en y. Y aquí dice para todos x contenido en y. Y acá el x está contenido en esta bolita de centro x0. Entonces este x también va a estar contenido dentro de ese intervalo de radio i, o sea, en ese intervalo i, y por lo tanto valen todas las demás cosas, así que también tiene que estar incluido. Entonces esto viene de 1, 5, 6, 7 y 8. Entonces a partir de esas expresiones logramos construir esta cosa de acá. Y esa parte del razonamiento es un poco enredada, pero es donde está toda la magia, porque a partir de esto nosotros tenemos lo siguiente. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo para los que se cumple la condición de que x menor que 0 es menor que delta y también es un número positivo, mayor que 0. Entonces f de x menos L es menor que epsilon. Esto está en valor absoluto. Y esto de acá es lo mismo que decir límite cuando el x tiende a x0 de f de x es igual a L. Y ahí llegamos a la conclusión del teorema, que es lo que se quería demostrar. Entonces, recapitulando, tenemos las premisas, ¿no es cierto? El x pertenece al intervalo i. Vamos a poner aquí, recapitulando. Por lo tanto, vamos a poner el conjunto aquí. X pertenece al intervalo i. Teníamos límite cuando el x tiende a x0. El x0 pertenece al intervalo i. x0. X0 es el que pertenece al intervalo i. Entonces, de m de x es igual a L. Límite cuando el x tiende a x0 del m grande también es L. Lo voy a escribir hacia abajo esta cosa. Ahí. Y esta llave la voy a hacer más grande. Ahí sí. ¿Y qué más tenemos? Que para todo x contenido en el intervalo i se satisface la condición de que m de x es menor o igual que el f de x y esto es menor o igual que el m grande de x. Si tenemos esas 1, 2, 3, 4 condiciones, entonces a partir de esto se infiere que el límite cuando el x tiende a x0 del f de x es igual a L. Y creo que me salió un poco de la pizarra. Ahí sí. Si se cumplen estas 4 condiciones, 1, 2, 3 y 4, entonces se cumple eso, que es el teorema del sándwich. Bien, ya hemos visto la interpretación gráfica, vimos su demostración, ahora nos falta ver un par de ejemplitos. Vamos a ver un par de ejemplos de esta cuestión. Ejemplos. Caso 1. Si raíz de 5 menos 2x cuadrado es menor o igual que f de x y esta cosa es menor o igual que raíz de 5 menos x cuadrado, pregunta, ¿cuánto será límite cuando el x tiende a 0 de f de x? Te fijas que ni siquiera conocemos la expresión, pero sí conocemos las cotas. ¿Cómo resolvemos esto? La verdad es que no es nada difícil, lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos el límite cuando el x tiende a x0 de raíz de 5 menos 2x cuadrado. Esto nos va a dar raíz de 5. Calculamos el límite cuando el x tiende a x0 de raíz de 5 menos x cuadrado. Y esta cuestión también nos da raíz de 5. Como se cumple esta condición, que el f está justo entre estas dos cosas, entonces esto implica que el límite cuando el x tiende a x0 del f de x, bueno, en realidad el x tiende a 0 aquí, esta cosa tiene que ser por necesidad raíz de 5. No puede ser otra cosa, porque están las funciones haciendo cosas, una por arriba, otra por abajo, y esta da raíz de 5. Y el f de x está ahí leseando en el medio. Y puede hacer lo que quiera, pero por esta cosa de aquí pasa por el medio. Ya, veamos otro ejemplo. A ver, voy a mover por acá, que no tengo espacio. Voy a calcular el siguiente límite. Límite cuando el x tiende a 0 de seno de x partido por x. Veamos cómo podemos calcular esta cosa. Calcular esto es un poco engorroso, porque, bueno, si reemplazo 0, tengo una división de 0 sobre 0, entonces tengo que trabajar algebraicamente esto, hacer algún ajuste. Pero uno puede hacer algunos trucos. Si uno se apoya un poco en la geometría, dibuja aquí un trozo de círculo, y este ángulo es x, y este círculo es unitario, de radio 1, entonces esto que está acá abajo es lo que llamamos coseno de x, y esto que está hacia el lado, la altura es el seno.
Y si uno dibuja desde el punto de acá del círculo hacia arriba, y esto lo extiende hacia allá, desde acá, esa altura que queda ahí, es lo que llamamos tangente de X. Y si el círculo es unitario, esta parte de acá, este pedazo de pizza, ¿no es cierto?, el borde de la pizza, eso mide X. Entonces lo que podemos hacer es comparar estos largos. Los voy a pintar en... El que va por debajo lo voy a pintar en azul, y el que va por arriba lo pinto en rojo. Comparamos estos largos. Y vamos a decir lo siguiente. De aquí tenemos que seno de X es menor o igual que X, y esto es menor o igual que tangente de X. Lo podemos sacar de esta figura. La línea blanca es el X, la línea azul es el seno, y la línea roja es tangente. Entonces, todo esto lo voy a dividir por seno de X. Entonces me queda 1 menor o igual que X dividido seno. Menor o igual, tangente, yo sé que es seno dividido coseno, pero lo estoy dividiendo por seno, así que aparece 1 sobre seno. Entonces esto se mata. Esto yo lo puedo dar vuelta, pero primero lo voy a escribir simplificado. Esto es 1 menor o igual X partido por seno de X, y esto es menor o igual que 1 sobre coseno de X. Ahora, esto de aquí es lo mismo que decir coseno de X menor o igual que seno de X dividido X menor o igual que 1, elevando a menos 1 toda esta cuestión. Ya, y ahora puedo hacer la siguiente magia. Yo sé que el límite, cuando el X tiende a 0 de coseno de X, esta cosa no es 0, es 1, ¿no es cierto? Coseno de 0 es 1. Y límite, cuando el X tiende a 0 de 1, esta cosa sigue siendo 1. Entonces, estos dos límites que están en los extremos valen 1. Así que esto implica que el límite, cuando el X tiende a 0 de seno de X, partido por X, por necesidad, tiene que ser 1. No puede ser otra cosa. Y si te fijas, al hacer estas cuentas, al encontrar cotas, estas cosas se llaman cotas, nos hemos ahorrado el trabajo algebraico de tratar con esta cosa. ¿Qué podríamos hacer con esta cuestión? Bueno, esto se puede expandir en serie y cosas raríficas. Aún no hemos visto series tampoco. Lo otro es recurrir a identidades trigonométricas hasta lograr hacer algo, pero es más complicado. En cambio, de esta forma, no hemos tenido que hacer gran cosa. Salió en pocos pasos. Y calculando otras cosas, nos ahorramos el trabajo de trabajar. Nos ahorramos el trabajo de lesear con esta cuestión. Y ahí tenemos el resultado. Bien, dejaremos esto hasta aquí por ahora. Yo me iré a comer mi pan con queso. Hasta la próxima. Adiós.